Salmo 46, verso 1 dice, Dios, ¿dónde vamos? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos, en todos, una vez más, en todos los problemas, en todos los problemas. Para los problemas de salud, Dios. Para los problemas financieros, Dios. Para los problemas matrimoniales, Dios. Para los problemas existenciales, Dios. Para cualquier tipo, para cualquier clase de problema, la respuesta es ¿dónde vamos? ¿Dónde corremos? ¿A quién buscamos? A Dios. Y hoy me gustaría compartir contigo una historia que cambió mi manera de orar. Porque hay formas de orar, hay métodos de oración, pero hay principios que deben estar muy claros en tu vida a la hora que tú entres a tu cuarto secreto, a tu tiempo de oración, a tu tiempo devocional. Y me gustaría compartir contigo estos principios. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 4. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 4 dice, tiempo después, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. Todos digan Josafat. ¿A quién le declararon la guerra? A Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera, del otro lado del mar y de Siria viene a atacarte un gran, ¿cómo era el ejército? Era un gran ejército. Ya están en Gesesón Tamar, es decir, en Engadi, lleno de miedo, lleno de miedo. Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. Los puso a ayunar. En todas las ciudades de Judá, la gente se reunió a pedir la ayuda del Señor. Toda la ciudad entera, la nación entera, se puso a ayunar, a orar y a pedir ayuda al Señor. Pero antes de profundizar en esta historia, permítame darte un contexto histórico. En el momento en que sucede este acontecimiento histórico, ya la nación de Israel se había dividido en dos y existía lo que era el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era conocido como Samaria y el reino del sur era conocido como Judá. ¿Cuántos me están siguiendo? El rey del norte, hasta el capítulo 18 donde muere, fue el rey Acab. Y luego viene a heredarlo, a sentarse en el trono, su hijo Ocosías. En el reino del sur, en el reino de Judá, el rey era Josafat. Y es en este preciso momento donde ya con el reino dividido, tres reinos enemigos, tres reyes enemigos, tres pueblos enemigos, tres naciones enemigas se unen para atacar, para conquistar y para destruir el reino de Judá y le declaran la guerra a Josafat. ¿Cuántos me están siguiendo? Josafat no tenía un problema, Josafat tenía una crisis. Porque estamos hablando que el ejército enemigo era mucho más numeroso, era mucho más poderoso y venía a destruir, a conquistar, a oprimir al reino de el sur, al reino de Judá, al reino de Josafat. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí en la historia? Amén. Y yo sé que muchos pasamos también por crisis. Crisis no es un problemita más. Crisis es cuando tienes un problema tras otro. Cuando estás rodeado de circunstancias difíciles como estaba Josafat.
Y hay crisis económica, hay crisis familiar, hay crisis matrimonial, hay crisis existencial. Y lo que estamos viviendo hoy en el Perú, una crisis nacional, una crisis social. Y la historia de Josafat nos enseña que debemos orar en momentos de crisis. ¿Qué debemos hacer? Como pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer? Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Orar. Nuestra respuesta frente a una crisis fue orar. Y no fue la última respuesta de Josafat, fue la primera respuesta. No fue su último recurso, fue su primera respuesta. Lo primero que hizo Josafat fue mandar a todo el pueblo a orar, ayunar y pedir ayuda.